Hola Aurelia, ¿nos oyes bien? ¿Se nos oye bien aquí en la sala? Sí, perfectamente. A ver, vamos a comenzar. Lo que sí os vamos a pedir a todas las personas que estáis conectados online que por favor desactivéis el micro, ¿vale? Para que no haya interferencias en mitad de la jornada. Y sí, pues si podéis, Miguel y Aurelia, estar un poco atentos para que no se active ningún micro así en medio, ¿vale? Y con esto, bueno, pues si os parece, comenzamos. ¿Vamos? Buenas tardes a todos y todas las presentes y a todos los que participan también en estas jornadas online. Soy Jesús Jamar, delegado del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Navarra, de Aragón, Navarra y País Vasco. Esta va a ser el quinto año que celebramos el Día Mundial del Suelo. Este año el lema es el suelo y el agua fuente de vida. Entonces, en primer lugar, queremos agradecer desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos la participación de la Universidad Pública de Navarra y luego también desde el Departamento de Desarrollo y Medio Rural, de los que llevan la parte del LIFE en Navarra. Para explicaros un poquito, para que sepáis aquí en casa cómo van a ser las ponencias, os digo muy brevemente quiénes participan y a continuación empezaremos ya inmediatamente. La primera parte la desarrollan Rodrigo Antón Sobezano y Miguel Ángel González Moreno, técnicos del proyecto LIFE Adapta en la Onda de Gobierno de Navarra, respectivamente. Y nos van a hablar de la importancia de utilizar la capacidad de retención del agua en el suelo, de los sistemas agrícolas como una estrategia de adaptación al cambio climático. Aquí han estado trabajando en equipo, tanto Rodrigo como Miguel Ángel, y la explicación en este caso la dará Rodrigo. Luego, a continuación, dará una ponencia a Alexandra Cruzarreta, que es investigadora de la Onda, y la charla va a llevar de título Hacia un manejo sostenible del recurso agua-suelo y la evaluación de sensores de potencial hídrico y de una innovadora gestión del suelo y cultivo en Navarra. Por último, contaremos con la presencia de Francisco Javier San Morales, geólogo y divulgador científico con dilatada experiencia y profesor asociado a la UNA, que nos va a dar una ponencia titulada La importancia de los suelos en el patrimonio geológico. Entonces, sin más esto, empezamos directamente ya con Rodrigo y la primera de las ponencias. Gracias. Buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Jesús, por la presentación y por la introducción. Y gracias a todas las personas que han venido aquí de manera presencial y también a los que están al otro lado de la pantalla. La idea de nuestra presentación es contextualizar brevemente la jornada y también vamos a presentaros de una manera también muy breve parte del trabajo que estamos realizando en el marco del proyecto LIFE Adapta, en este caso que se centra en optimizar esa relación suelo-agua de cara a promover una estrategia de adaptación al cambio climático en la región de Navarra. El lema de este año, del Día Mundial del Suelo de 2023, es el suelo y el agua como fuente de vida. El objetivo es sensibilizar sobre la importancia que tienen ambos recursos por separado, pero también la interacción entre ellos de cara a promover el funcionamiento correcto de los ecosistemas y de la vida en general del planeta. Y esto es, en parte, porque efectivamente los suelos representan un espacio clave en el ciclo global del agua, gracias a que constituyen un medio poroso que contienen cavidades y canales a través de los cuales se transporta y se almacena el agua. Por ejemplo, esto permite a los suelos filtrar parte del agua de las precipitaciones y almacenarlo, proceso que es clave de cara a la gestión de inundaciones y proceso que también es clave de cara a evaluar la respuesta que pueden tener esos suelos ante eventos de sequía. Por ejemplo, también los suelos, el agua de los suelos disuelve y transporta nutrientes esenciales de manera que pueden ser absorbidos por las plantas, facilitando su desarrollo y su crecimiento. Y también, por ejemplo, los
los suelos pueden filtrar y transportar agua a través de sus espacios porosos y facilitar así el almacenamiento de agua en acuíferos y en aguas subterráneas. Todas estas funciones y estas propiedades están siendo y han sido foco de atención tanto por la literatura científica como por desarrolladores de políticas. Estos son dos ejemplos. El primero es un pantallazo de la política de la nueva ley que está ahora mismo en consulta sobre el monitoreo de suelos, la resiliencia de suelos, en la cual se incluye una serie de indicadores relacionados con la evaluación de la capacidad de retención de agua de los suelos. Y esto es otro ejemplo de un documento de la Agencia Europea por el Medio Ambiente que también propone una serie de estrategias para monitorizar y evaluar la salud de los suelos, donde incluyen indicadores relacionados con este tipo de propiedades y funciones relacionadas con la capacidad de retención de agua por los suelos. Desde el proyecto Life in Adapta, al comienzo del mismo, parte del trabajo que se realizó fue una evaluación de los impactos asociados al cambio climático en los suelos agrícolas de la región de Navarra. Este es el esquema de dicha evaluación, donde se ve en rojo que los principales impactos que se encontraron fueron, por ejemplo, déficit hídrico, sequía, estrés térmico, aumento de la evapotranspiración de los suelos, riesgo de erosión y pérdida del suelo, pérdida de materia orgánica de los suelos y pérdida de productividad agrícola. Como vemos, varios de esos impactos, directos e indirectos, están relacionados con el recurso agua. Parte del trabajo en el proyecto consistió en definir una serie de indicadores de vulnerabilidad que nos permitieran evaluar dichos impactos. Y dentro de la lista de indicadores de vulnerabilidad considerados en el proyecto se encuentra la capacidad de retención de agua disponible del suelo. ¿Qué es esto? Se define como la máxima cantidad de agua disponible para las plantas que pueda almacenar un determinado suelo. Se basa, por un lado, en propiedades intrínsecas de los suelos, como puede ser la textura. Esta es una imagen en la que vemos cómo varía en gris la capacidad de retención de agua disponible en el suelo, en diferentes suelos en base a diferentes texturas. Todos podemos tener en mente la poca capacidad de retención de agua que puede tener un suelo arenoso, y también vemos en la gráfica como los suelos con texturas más finas presentan mejores condiciones en este parámetro. Pero lo interesante de la capacidad de retención disponible de agua en el suelo es que también depende de propiedades que se denominan modificables, como puede ser la estructura y el contenido de materia orgánica. Ambas están relacionadas con el desarrollo de esos espacios porosos, de esas cavidades y de esos canales que garantizan y facilitan el movimiento y el almacenamiento de los suelos en el agua. Y esto es lo interesante de esta propiedad, y es por la que se ha considerado en el proyecto. Porque podemos modificarla a través de un manejo optimizado del recurso suelo. En el proyecto se está trabajando a dos escalas. Una primera a nivel de parcelas experimentales, donde se está profundizando en la comprensión de estos mecanismos en distintas localidades de la región, y también se ha realizado un estudio a nivel regional, donde se han monitorizado más de 150 parcelas, en las que se ha evaluado cuál es el efecto que una serie de estrategias de manejo agrícola pueden tener sobre los indicadores de vulnerabilidad definidos, donde se incluye la capacidad de retención de agua disponible del suelo. No me voy a entretener con este estudio, está publicado desde hace ya 2 años. Si hay alguien interesado en él, bien que lo escriba a través del chat y se lo pasamos, y si alguien en la sala, pues lo mismo, se lo podemos facilitar. Solo voy a enseñaros esta gráfica en la que muestra el resultado del uso de enmiendas orgánicas en la capacidad de retención de agua disponible para las plantas en los primeros 30 centímetros de profundidad. Todos los puntos que se encuentran a la derecha de esta línea es un efecto positivo.
los que se encuentran encima es un efecto neutro, es decir, no hay ni mejora ni peora de la calidad, y todos los que se encuentran por debajo son casos en los que esa propiedad se ha disminuido la capacidad de retención de agua. No voy a entrar en detalle con la gráfica, solamente os voy a decir dos cosas que podemos sacar de ella. La primera es que hay una oportunidad de mejorar la capacidad de retención de agua a partir del manejo agrícola. Hay casos en los que se mejora esa capacidad, y no solo con este manejo, sino con los otros que han sido derogados también. O sea, que hay potencial para mejorar la calidad. Y la segunda es que hay mucha variabilidad a nivel regional en este parámetro. Y esto indica que hay que continuar trabajando y desarrollar trabajos a una escala menor, a una escala de parcela, por ejemplo, que permita profundizar y avanzar en el conocimiento de cuáles son las propiedades que realmente pueden definir y controlar estos procesos y estas funciones. Y con esto termino, y además no hay mejor manera que además lo conecta directamente con la siguiente persona que va a participar, porque es Alex, que nos va a presentar parte del trabajo de su tesis, en el que además nos va a hablar de un ejemplo de un caso en el que evalúan la mejora de propiedades físicas de los suelos a nivel de parcelas. Gracias. Buenas tardes, Arrachaldeón. Mi nombre es Abel Talat, soy ingeniera agrónoma. Y bueno, como ya han mencionado Jesús y Rodrigo, este año la FAO para el Día Mundial del Suelo ha establecido como lema el agua en el suelo. Pues como mi tesis doctoral está dentro de este tema, pues esa es la razón por la que me he invitado este año a la jornada de hoy, que yo os explique de manera general en qué consiste mi doctorado. Entonces, es por ello que he decidido pues, utilizar el mismo título de mi tesis para la presentación de hoy, que es hacia un manejo sostenible del recurso agua-suelo, evaluación de sensores de potencial hídrico y de una innovadora gestión del suelo y del cultivo aquí en Navarra. Entonces, antes de pasar a la presentación, quería mostrar los 3 proyectos de investigación en los que hemos estado trabajando en los últimos años, que han financiado parte de mi doctorado, que serían Hidrocel, Hidropolar y Hidropercil, y ya veis que todos ellos han sido financiados por otro lado. Este va a ser el orden que yo voy a seguir a lo largo de la presentación. Ya veis que mi doctorado se centra principalmente en 2 investigaciones. La primera sería esa evaluación de sensores de potencial hídrico, y en segundo lugar tendríamos ese estudio del manejo optimizado del suelo y del cultivo. Entonces, antes de pasar a explicaros las especificaciones, voy a hacer una pequeña introducción para contextualizar todo lo que va a venir después, y a continuación mencionaré los 2 objetivos generales que se recogen de la tesis. Entonces, comenzamos con la introducción. Ya sabéis que la agricultura no está exenta de impactos ambientales, especialmente a lo que se refiere a la contaminación y la erosión del suelo. Existen, ya sabéis, ciertas prácticas agrícolas, como puede ser el monocultivo o el laboreo excesivo, que pueden acelerar estos procesos, y esto hace que os subraya, mejor dicho, la necesidad de gestionar de manera eficaz esa erosión y otros tipos de degradación del suelo. En Europa se han implementado diferentes políticas y regulaciones, como la PAC, y más recientemente, tanto el estudio verde europeo, que buscan fomentar prácticas agrícolas que sean más sostenibles y avanzar hacia lo que denominaríamos una economía más ecológica. Y destacar también que 2 de los pilares principales dentro de la actividad agrícola son el agua y el suelo. Pasando al recurso agua, ya sabemos que la agricultura posee cerca del 70% de los recursos hídricos que nosotros tenemos disponibles en el global. La agricultura de regadío, a pesar de tener un impacto ambiental potencial, que ya sabemos que existe, también tiene diferentes ventajas frente a la agricultura de secano, como por ejemplo sería la productividad o una mayor seguridad económica en las zonas rurales. Sin embargo, cuando realizamos una mala gestión, que sea con el riego, pues podemos tener diferentes problemas, como puede ser la erosión del suelo por escorrentía descontrolada o incluso
la salinización de los mismos. Nos dada la escasez de agua y su capacidad para desencadenar diferentes impactos importantes dentro de los ecosistemas, es imperativo el uso racional de este recurso hídrico en cuanto al recurso suelo. Ya hemos visto que están compuestos por partículas minerales y orgánicas que tienen propiedades únicas que definen su estructura, su textura y su porción. Entonces, la capacidad que tiene un suelo para absorber, filtrar y almacenar ese agua es esencial para el correcto desarrollo de las plantas y de los cultivos. Existen numerosos tipos de suelos y cada uno de ellos está caracterizado por una compleja interacción, como bien ha descrito Rodrigo, de determinadas propiedades físico-químicas y biológicas. En definitiva, cada tipo de suelo va a ser único y complejo. Entonces, ya sabemos que el suelo, en teoría, es renovable, aunque una tasa muy lenta, y la actividad agrícola puede acelerar esta degradación. Entonces, al final, esto se traduce que en la práctica se convierte en un recurso no renovable. Entonces, en este contexto entra en juego la agricultura de conservación, que surge como una estrategia clave para contrarrestar esta erosión del suelo. Entonces, a través de la limitación de la alteración mecánica del suelo y del mantenimiento de una cobertura vegetal, esta agricultura de conservación nos va a permitir preservar la estructura y la porosidad del suelo. Desde la implementación exitosa de estas medidas de conservación, pues se debe considerar detenidamente las características ambientales, edafíticas y climáticas de cada ubicación. Es decir, no vamos a aplicar las mismas prácticas de conservación aquí en Navarra o las que se puedan aplicar, por ejemplo, en Ámsterdam o en cualquier otra ubicación. Así pues, la conservación del suelo se posiciona como una prioridad global para mantener el equilibrio de los ecosistemas y, en conjunto, este enfoque holístico en la gestión sostenible del suelo y luego nos encamina hacia lo que denominaríamos una agricultura para la siguiente, siempre en la línea con los objetivos medioambientales y de desarrollo agrícola que establece la Unión. Ahora ya sí, presento brevemente pues, los dos objetivos generales que he tenido yo durante mi doctorado. En primer lugar, sería la contribución a una óptima gestión del agua del suelo disponible para los cultivos en ambientes mediterráneos y, en segundo lugar, contribuir a mitigar el impacto en el ecosistema de la actividad agrícola, también en ambientes mediterráneos, a través de sistemas agrícolas alternativos a los que existen actualmente y que sean más sostenibles. Y ahora ya sí, paso a explicar en qué ha consistido la primera investigación, que sería esa evaluación de sensores de potencia agrícola. En este caso, el objetivo concreto del ensayo fue realizar una exhaustiva evaluación en un laboratorio, tanto de precisión como de variabilidad, de los principales sensores comerciales de potencia agrícola. Nosotros, a través de esta investigación, lo que pretendíamos responder eran dos preguntas principales. La primera de ellas, pues, cuál de todos esos sensores que nosotros estábamos evaluando era el más preciso, y en segundo lugar, cómo de fiables eran esas lecturas que nosotros estábamos registrando de esos sensores. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue pues, clasificar los sensores y lo hicimos de acuerdo a su principio de funcionamiento, de manera que establecimos 4 familias, que serían tensiómetros, sensores capacitivos, de disipación de calor y los bloqueadores. Entonces, ahí veis que en la imagen que teníamos un total de 10 sensores, de tal manera que cada una de las familias estuviese representada por al menos un sensor. Entonces, en la primera parte del ensayo, en la que tratábamos de responder la pregunta de cuál de esos sensores era más preciso, lo que hicimos fue evaluarlos en 2 suelos contrastantes en su textura. Entonces, de los 10 modelos de sensores que teníamos en los 2 suelos, definimos 20 tratamientos y hicimos 2 repeticiones, de manera que en cada una de las repeticiones utilizábamos una unidad sensor, es decir, yo de cada modelo de sensor tenía 2 unidades, utilizadas en cada una de las repeticiones. Así pues, la variación de cada uno de los sensores lo hicimos en un volumen de suelo determinado y en un contenido en un cilindro de acero inoxidable, como el que os pongo en la imagen, y en el centro, enterrado en el suelo, colocábamos el sensor, como veis aquí. Así pues, en cada uno de los ensayos teníamos un total de 10 sensores, como os muestro ahí, y cada uno de ellos colocado en un cilindro. En cada una de las experimentaciones lo que hacíamos era llevar a saturación el suelo, es decir, todos los ensayos comenzábamos con saturación. Esta saturación la realizamos por la extensión capilar para tratar de minimizar
el riesgo de formación de burbujas de aire en el interior. Los que habéis trabajado con este tipo de sensórica y sabéis que es muy importante que haya un contacto íntimo entre el sensor y el suelo circundante. Entonces, para evitar esas burbujas de aire, lo que hicimos fue saturarlo para extensión para que ya veis una imagen, por ejemplo, en el laboratorio de todos los cilindros sumergidos en agua misionizada. Y después lo que hacíamos era en esta cámara. Miguel, perdonad, es que os habéis silenciado un minuto. Tenéis... Perdonad un momento que está sin sonido la sala. Sí, yo creo que Ahora se oye, Aurelia. Perfecto, sí. Es que entra más gente y con la silencio. Vale. En esa segunda parte de la instrucción, en la que pretendíamos determinar cómo de fiables o cómo de creíbles, dicho de otra manera, eran esas lecturas, necesitábamos un medio que fuese más homogéneo que el suelo. De ahí que pudiésemos elegir la arena. ¿Vale? En este caso, hicimos el estudio de los 20 sensores de manera simultánea. ¿Vale? Recuerdo que eran 20 modelos de sensores y cada modelo tenía 2 unidades. Aquí, por ejemplo, ya veis una imagen del ensayo. También lo realizamos en el laboratorio y ya veis que para la evaluación necesitamos 2 contenedores de plástico y estos contenedores de plástico también los elevamos ligeramente del suelo. ¿Por qué? Porque al igual que la primera parte del ensayo comenzamos en saturación. Para evitar que tras la saturación completa de la arena se formase una película de agua en la base de la caja, necesitábamos que hubiese un drenaje libre de la caja y hubiese aire. Entonces, lo que hicimos fue agujerear la parte inferior de los contenedores y lo elevamos. Así teníamos un aislante continuo durante toda la experiencia. En este caso, también formamos ese carro, pero con 2 pequeños ventiladores, ¿vale? Al igual, también en la primera parte conectábamos un data logger todos los sensores y así podíamos tener registro continuo a lo largo de toda la experimentación. Y finalmente mencionar pues, que lo repetimos 3 veces pues, para poder tener un número de iteraciones suficientes para poder hacer un postprocesado estadístico lo suficientemente rápido. Y ahora paso a explicar brevemente los resultados y conclusiones que obtuvimos. En primer lugar, mencionar que la respuesta en cuanto a precisión y dispersión de las distintas familias pues, fue muy diferente en función del rango de solución considerado. En el caso del rango de interés agronómico, que está aproximadamente entre los 0 y los 100 kilopascales, los que mostraron mejor comportamiento fueron las familias de los repetitivos y el de disipación de calor. Y en ambos grupos de sensores, por los riesgos podrían extenderse más o menos con la misma generalidad hasta alrededor de los 200 kilopascales, lo que es especialmente interesante para el campo de la investigación científica. Además, en general, la dispersión de las lecturas que vimos en todos los sensores pues, fue debida principalmente a la variabilidad intrínseca del sensor. Entonces, esto quiere decir, digamos que este factor se debería tener en cuenta a la hora de determinar qué número de repeticiones o qué número de sensores nosotros vamos a instalar, por ejemplo, en el campo, para el control de riego, por ejemplo. Algunos de los sensores, especialmente lo que es resistencia, pues podrían mejorar su comportamiento si hiciésemos un ajuste de un modelo ad hoc, es decir, en vez de utilizar el ajuste matemático con los propuestos del fabricante, pues ajustarlo a nuestras condiciones de campo, por ejemplo. Y finalmente mencionar que, pues, por ejemplo, para futuras investigaciones sería interesante cuantificar o determinar el tipo de respuesta de estos sensores que vamos a proporcionar. Pues, por ejemplo, si yo tengo un sensor que el tiempo de respuesta, que requiere un tiempo de respuesta muy largo, pues no podría, por ejemplo, instalarlo en una parte de la figura en los primeros centímetros del suelo donde la tasa de evapotranspiración pues, es muy alta, porque al sensor no le va a dar tiempo de registrar esos cambios.
Y ahora ya paso a explicar eso del ensayo. En este caso, el objetivo que tuvimos fue evaluar la aplicación continua durante casi 2 décadas de un manejo innovador en Navarra, tanto del suelo como del cultivo, en comparación con un manejo convencional. Y todo ello para la mejora del estado físico del suelo y la optimización del balance científico y edáfico en ecosistemas filialistas de secano. Aquí quiero destacar que, hasta donde nosotros sabemos, no hay en Navarra ninguna otra parcela donde se practique ese manejo optimizado como el que nosotros estudiamos en este ensayo. Entonces, en este caso, nosotros contábamos con 2 parcelas agrícolas, que serían las que os pongo aquí en la imagen, que veis que están contiguas una con la otra, y ambas se encuentran en el municipio de Garín. Entonces, estas 2 parcelas son iguales en cuanto al tipo de suelo y uso del mismo, pero difieren en el manejo que se les da. Así pues, como tratamiento 1, digamos, teníamos ese manejo optimizado que se practica en la directa, cultivos de cobertura y la aplicación esporádica en las orgánicas, y como segundo tratamiento tendríamos ese laboreo convencional. Entonces, no voy a entrar en detalle porque no me da tiempo, no tiene sentido, pero simplemente que sepáis que la evaluación de los 2 tratamientos lo hicimos, por un lado, a través del análisis de las curvas de retención de humedad del suelo mediante índices y funciones matemáticas, y además también estudiamos índices estructurales e índices geológicos. Sí que me quiero detener brevemente en este punto del análisis de las curvas de retención de humedad, porque sí que supuso una parte muy importante de la investigación. Entonces, en primer lugar, para los que no lo conozcáis, que sepáis que la curva de retención de humedad refleja la capacidad que tiene un suelo o cualquier otro medio poroso para retener el agua en función de una succión de energía. Entonces, yo os he puesto en la gráfica el ejemplo de lo que sería una curva característica. Ya veis que el eje X tendría una succión y en el eje Y tendríamos representado el contenido de humedad. También destacar que pudimos obtener estas curvas gracias al uso del dispositivo Heidelberg, que nos permite, por un lado, obtener curvas de retención de humedad muy detalladas, lo cual facilitó muchísimo el análisis de esos índices matemáticos, y además también nos permite obtener la curva desde muestras sin alterar, lo cual nos permite mantener la estructura del suelo. Y ahora ya paso a los resultados. Primeramente, bueno, pues esos índices de diagnóstico de calidad física del suelo que obtuvimos a partir de las curvas, pues no representaron ninguna diferencia significativa entre los tratamientos, ¿vale? No fueron sensibles. Sin embargo, sí que esta gestión innovadora nos dio buenos resultados, destacando la proporción y el tamaño de los campos regados del suelo estables al agua y un uso más eficiente del agua disponible para las plantas. Esto es especialmente relevante para la agricultura de secano en zonas semiáridas como la estudiada, donde el agua es un factor limitante para el desarrollo de los cultivos. Además, también vimos que la materia orgánica particulada, que como ya sabéis pues es un indicador clave de la funcionalidad de la fracción orgánica en el suelo, aumentó con ese cambio de manejo. Entonces, este incremento de la POM contribuye a explicar la mejora observada en la estructura del suelo y, en consecuencia, en el aumento de su capacidad de retención de agua útil para las plantas. También pudimos observar un aumento tanto de la diversidad funcional como de la biomasa microbiana en ese tratamiento optimizado, y esta mayor diversidad funcional pues, es esencial para el funcionamiento óptimo de los ecosistemas agrícolas. Pese a que sí que esperábamos obtener cambios tanto en el rendimiento como en la concentración de carbono orgánico de los dos manejos, no hubo diferencias significativas, ¿vale?, entre los dos manejos en la exactamente igual. Sí que es verdad que serían necesarias pues, más análisis y capas más profundas del suelo, porque nosotros lo hicimos en los primeros centímetros, que serían hasta los 30 centímetros, para poder tener una evaluación completa de ese manejo optimizado y por lo menos pues, bajar hasta los 60 centímetros. Y finalmente mencionar que estos resultados resaltan, como hemos mencionado al principio de la presentación, la importancia de adoptar prácticas de manejo sostenible como una estrategia efectiva para enfrentar los desafíos que presenta la agricultura actual y garantizar la producción de alimentos de manera sostenible y siempre respetuosa con el medio ambiente. Ya por último, os pongo aquí la referencia de las dos publicaciones que hemos hecho correspondientes a las investigaciones, pues si queréis consultarlas y tener más detalle. Y aquí también os dejo mi
mi correo personal y el de la universidad, pues por si queréis contactar conmigo y resolver cualquier duda o ustedes. Y nada más, pues que muchas gracias. La idea es hacer las 3 presentaciones de manera seguida y después, pues, vamos, yo creo que bien de tiempo, disponer de otros 10-15 minutos de mesa redonda para poder, si surgen dudas o cuestiones, ¿vale? Así que si tenéis preguntas, os las guardáis para la parte final. Lo mismo si a los que estáis conectados virtualmente, si tenéis cualquier consulta, pues la podéis escribir a través del chat y Miguel Ángel, que está ahí atento, nos la... Y a continuación, pues seguimos con la jornada y pues, es el turno de Fran. Muchas gracias, David. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros la invitación de participar en esta jornada de celebración del Día Mundial del Suelo. Y gracias a los que estáis aquí, gracias a los que estáis en los monitores, pues, por el interés, por la participación, tanto presencial como online. Bueno, yo traigo un enfoque sobre el mundo del suelo ligeramente distinto, pues un enfoque muy geológico, no tan agronómico, porque quiero también poner en valor el suelo como patrimonio geológico. Este concepto de patrimonio geológico no es algo, digamos, algo poco definido, sino lo contrario. El patrimonio geológico está definido expresamente por ley y, de hecho, lo refleja como un recurso natural geológico que tiene un valor científico, un valor didáctico, un valor turístico y que permite además analizarlo y estudiar la historia de la Tierra, el modelado del relieve y los modelados de los procesos que lo configuran, así como la historia reciente tanto del clima actual como del clima pasado. Y en este campo entran los suelos como un gran contribuyente de esta labor. Esto entra también un poco en parte de la actividad a la que yo me dedico ahora mismo, tanto a nivel profesional como desde la investigación en la universidad, llevando a cabo actualmente el inventario de lugares de interés geológico. Os pongo un poquito en antecedentes. Lo primero que es importante mostrarles es que Navarra de por sí es un laboratorio natural perfecto para llevar este tipo de estudio y de puesta en valor, porque si algo tiene Navarra es una variedad paisajística extraordinaria. Solo si nos fijamos en la variedad climática, atendiendo a los elementos del clima que lo controlan, tenemos un montón de diferentes climas, 7 climas según clasificación de Köppen, y esos climas llevan asociados unos elementos del clima que a su vez condicionan unos agentes geológicos más o menos activos, que actúan en mayor o menor medida. Bueno, pues este es un punto de partida ideal para hablar de los diferentes paisajes que podemos encontrar, desde paisajes en ámbitos de tipo oceánico, de tipo alpino, de tipo mediterráneo, de tipo de transición, de tipo estepario, etcétera, que configuran pues, una serie de vegetación que se adaptan a ese clima, pero también al sustrato rocoso. Es decir, que aquí vamos a tener una fusión muy grande desde un punto de vista climático, un punto de vista geológico y un punto de vista geológico, un sustrato en el que esas rocas se meteorizan y dan lugar a ese suelo. Bueno, pues precisamente debido a ese condicionante climático y latitudinal, pues estamos en una posición idónea para tener un buen desarrollo del suelo y una serie de vegetación que nos van a condicionar mucho, o nos van a abrir una geodiversidad muy interesante que va, como os digo, muy fundida con la biodiversidad. Si atendemos básicamente a la precipitación, a la tasa de precipitación y a la tasa media de temperatura media anual, fijaos en este simple diagrama de clasificación de la meteorización, nosotros estamos atendiendo a estas temperaturas, a estas precipitaciones y estas temperaturas medias, andamos en una franja, no ha salido, no sé por qué, el cuadro, andamos en esta zona intermedia, donde la meteorización química es de moderada a intensa. Es decir, que esto nos va a permitir pues, un desarrollo de esos suelos en base a estas condiciones climáticas, al menos actuales. Si atendemos al mapa geológico, sumando a lo que
ya sabemos de esa gran variedad climática, tenemos una variedad geológica enorme. Solamente viendo este mapa, aunque no entendamos la materia y seamos profanos en la geología, podemos ver que hay un montón de colores distintos. Esos colores del mapa reflejan diferentes tipos de edades geológicas. Edades que vienen desde rocas antiquísimas en la zona de Roncesvalles de más de 450 millones de años hasta rocas relativamente modernas que no llegan a los 10 millones de años en la zona de la Tierra. Y en su conjunto tenemos una transición aquí ordenada en esta columna estratigráfica, donde vemos una secuencia de todas las rocas y macizos geológicos que tienen edades diferentes y que nos permiten estudiar todo el registro geológico durante muchos millones de años. Esa es una gran peculiaridad que tiene Navarra y que suma a esa geodiversidad. Bueno, estas son 15, al menos 15 de las rocas más significativas que podemos encontrar en Navarra. 15 rocas, 15 sustratos geológicos sobre los que se pueden desarrollar suelos, ¿vale? Es decir, que la diversidad del tipo de roca es otro factor añadido que va a condicionar y va a favorecer que sobre ellos se desarrollen otros suelos. Tenemos rocas ígneas, tenemos granitos, hojitas, tenemos también carbones, hay carbones de rocas sedimentarias organógenas. No llegamos a tener, bueno, sí, también tenemos antracitas que ya pasarían, digamos, al rango del metamorfismo. Tenemos rocas metamórficas, tenemos cuarcitas, mármoles, esquistos, pizarras, y tenemos una variedad ingente de rocas sedimentarias, de las cuales he puesto las más características, detríticas, conglomerados, areniscas, lujitas, tenemos otras margosas, tenemos otras de origen químico, las calizas, el yeso, la magnesita, entendida como roca industrial, o la potasa incluso, no como mineral, sino entendida como roca de interés industrial. Es decir, que solamente con 15 rocas características tenemos ya una gran variedad mineralógica que aporta, por tanto, unas características a los suelos que se desarrollan encima de dichos sustratos. Bien, esta suma de que se compendia entre la variedad climática, variedad orográfica, variedad geológica, variedad en cuanto a la serie de vegetación, condicionan una serie de elementos de geodiversidad que son especialmente destacables. Bueno, pues a esa geodiversidad a la que se atribuye un valor científico, didáctico o turístico de un valor importante, es a lo que se llama patrimonio geológico. En este patrimonio geológico, por supuesto, caben diferentes tipos de elementos o lo que se llama lugares de interés geológico, que son esos elementos del patrimonio natural, geológico, de interés destacado, y entre ellos, por supuesto, está el afroge, y es un poco el objetivo al que va dirigida un poco esta presentación. Por supuesto, hay muchos tipos. Vamos a hablar un poquito de los diferentes. Ahora mismo, en cuanto al contexto que nos sitúa, en España, como veis, tenemos más de 4.000 lugares de interés geológico definidos en toda España. Y en Navarra, actualmente, están inventariados 135, de los cuales no todos ellos están todavía publicados. Están publicados en torno a 70 aproximadamente y en los próximos meses se publicarán los 135, más una segunda campaña de inventariado que se llevará a cabo el próximo año, que nos permitirá llegar incluso a los 200 lugares de interés geológico en Navarra. Para que entendáis un poco el contexto. Estos lugares de interés abarcan los diferentes tipos de intereses. ¿Por qué es importante hacer esto? Bueno, este es el primer eslabón de un puzzle en el cual el inventario es la herramienta fundamental para la gestión. ¿Por qué? Porque si no conocemos lo que tenemos, no conocemos cómo es, dónde está y sus características, es imposible llevar a cabo una gestión adecuada. Este inventario, que incluye aspectos, digamos, distintos o ajenos al edafológico, pero también el edafológico, nos permite además proponer unas medidas de protección que ayuden a la futura legislación y, por supuesto, garantizar o promover la geoconservación y facilitar la divulgación y la sensibilización hacia este tipo de lugares de interés especialmente sensibles. Bien, en cuanto a los tipos de interés, la ley define esta serie de diferentes tipos de interés, unos más dirigidos, como veis, a aspectos estratigraficos, es decir, la secuencia de estratos que definen la historia de la Tierra, otros que son de origen
o de tipo paleontológico asociado a los especímenes fósiles de organismos que vivieron en la antigüedad, o en este caso, los que nos ocupan, que son quizá uno de los que yo más peso le doy, que son los hidrogeológicos y los edafológicos. Puesto que hoy estamos hablando del agua y el suelo, he querido conveniente destacar y resaltar esos dos tipos de paréntesis geológico, porque tienen además un valor muy importante que es perfectamente justificable. Por ejemplo, solamente entendiendo los recursos hídricos de Navarra, sabemos que el 25% de los recursos hídricos de Navarra son asociados a las aguas subterráneas. Estamos hablando de macizos kársticos, estamos hablando de recursos detríticos asociados a los ríos y su nivel de inundación y todos los elementos y depósitos asociados a terrazas fluviales con conexión hidráulica. Pues eso supone ya de por sí el 25% del agua de abastecimiento de Navarra. Por tanto, este es un aspecto muy importante y además, en este caso también le voy a dar mucho valor al aspecto kárstico, porque en Navarra tenemos una gran cantidad de sierras de naturaleza calcárea. Estamos hablando de lugares como las sierras de Urbasa-Andía, estamos hablando de Loquis, estamos hablando de Larra, grandes macizos calcáreos, Aragán también, por supuesto, que por sus características albergan una gran cantidad de agua subterránea y en los que incluso se desarrollan suelos especialmente fecundos. Bueno, estos son ejemplos simplemente de cosas que tenemos, aspectos que tenemos aquí mismo. Esto lo tenemos en Navarra, no nos tenemos que ir tan lejos. Lugares que tienen un valor geomorfológico interesante. El mundo kárstico es verdad que alberga grandes valores de interés geomorfológico por el tipo de modelado, pero estas, en este caso, las cuevas, cavidades, modelos kársticos, además engloban un interés casi igual de importante y principal, que es el interés hidrogeológico. Como os digo, porque estos macizos calcáreos albergan una gran cantidad de agua subterránea. Bueno, estos son depósitos actuales. Cuando digo depósitos actuales, geológicamente hablando, los estoy refiriendo a depósitos cuaternarios casi del Holoceno, que en algunos casos hemos encontrado en algunas cavidades que no se conocían o se habían definido pero no se han estudiado todavía, que son depósitos recientes, cíclicos, de incluso varios metros de espesor, que representan diferentes fases de inundación de ciertas cavidades que han dejado restos de secuencias de depósitos y de materiales traídos del exterior, inclusive suelos que se desarrollaron fuera, más hacia descalcificación del propio macizo calcáreo, más otro tipo de detritos, materia orgánica, etc., y que son, de hecho, objeto de estudio científico porque permiten hacer reconstrucciones geológicas, además del flujo hidráulico dentro del interior de estas cavidades. Lo que llamamos la zona de endokarst y la zona de epikarst. Bien, también tenemos, por supuesto, el estudio de los espeleotemas que se desarrollan en el interior de las cavidades. Aquí tenemos ejemplos de estalactitas. Y esto es una labor actualmente muy puntera porque lo que se está estudiando es ese proceso químico de precipitación del carbonato cálcico y la tasa de crecimiento que nos permite establecer más o menos la edad de crecimiento de esos rasgos cásticos, en este caso estalactitas y estalagmitas, y gracias al estudio isotópico de oxígeno y carbono nos permiten hacer deducciones paleoclimáticas. Esto es tremendamente relevante y en esta interpretación paleoclimática se tiene en cuenta no solo la propia estructura geológica, que es la estalactita, sino la tasa de goteo, el flujo, la velocidad del agua, la mineralogía, la geoquímica asociada al agua que percola y que proviene de agua de lluvia que se filtra en los suelos que a su vez condicionan o modifican esa geoquímica del agua. Por tanto, hay una conexión muy grande entre lo que es el agua, el suelo y este caso el gas. En cuanto a los suelos, por hablar en el sentido más genérico, actualmente hemos definido como potenciales lugares de interés geológico estos en torno a 15 puntos aproximadamente de interés geológico, que incluyen suelos muy variables. Tenemos, por ejemplo, puntisoles y sandisoles en la zona de Roqueta, que tienen una mineralogía muy característica, con alofanas y otros minerales muy característicos desarrollados sobre materiales paleocénicos. Tenemos los suelos consólicos de la Sierra del Basa. Tenemos suelos de turbera muy presentes en muchas regiones de Navarra. Tenemos suelos con horizontes cálcicos y petrocálcicos.
Tenemos arenisoles en la zona más barrenera o suelos salinos en otra zona, principalmente en la zona yesífera, de la ribera yesífera, de la margen más occidental de la ribera de Navarra. Y suelos sobre rocas ígneas, alcolaníticas, basálticas, etc., que le otorgan una serie de mineralogías específicas. Bueno, estos son, como os digo, potencialmente al menos 15 lugares de interés geológico de tipo geológico que se están estudiando o analizando, algunos de ellos ya publicados como lugares especialmente reconocidos. Estos son unos ejemplos. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un depósito tipo Galacis, depósito cuaternario sobre el que se desarrolla un suelo que tiene unos horizontes pedrocárticos. Tenemos unos arenisoles en la zona de la Bardena, en los que en superficie se permite que se ven estas eflorescencias salinas muy marcadas. Tenemos suelos de turbera, tenemos otros suelos esqueléticos que se desarrollan sobre depósitos granulares y que tienen horizontes cálcicos. Suelos de una textura muy arenosa y granular desarrollados sobre granitos, otros desarrollados sobre basaltos. Tenemos otros sobre racis con una gran pedregosidad. Tenemos otros suelos desarrollados sobre materiales paleozoicos arcillosos, otros sobre materiales viscosos con una gran concentración de hierro, etc. Por supuesto, no puede faltar los suelos posónicos, es una singularidad que tenemos, ¿no?, en la Sierra de Urbasa. Como veis, hay una gran variedad de tipos de suelos diferentes porque estamos en un entorno que climáticamente hablando, paisajísticamente y geológicamente hablando es muy diverso. Por lo tanto, el suelo pasa a ser también un elemento de gran valor en el patrimonio geológico. Este es un ejemplo de ese mismo suelo sobre el sustrato arenoso que se desarrolla, un sustrato que tiene 45 millones de años, que era de naturaleza arenosa y que correspondía a antiguas zonas costeras de aquella época era un mar. Por lo tanto, vemos la fusión entre el sustrato que lo desarrolla, sobre el que se desarrolla ese suelo, cuál es el origen geológico y cuál es el resultado del proceso de mineralización constante hasta dar lugar a este tipo de suelo. Bueno, además, suelo y gas, en este caso, tienen una combinación muy grande. En las zonas tropicales del mundo, las actividades de desalinización dan lugar a depósitos arcillosos muy importantes que en otras ciertas ocasiones son muy fértiles. Este es un ejemplo de un gas tónico tropical muy característico, con grandes campos de suelos fértiles asociados a ese moderado gas. Por lo tanto, hay una asociación muy grande entre estos elementos. Hay también estudios más científicos que se están llevando a cabo en la actualidad sobre cambios climáticos asociados a estudios de estalactitas, por ejemplo, en la cual he incluido aquí en la Sierra de Arán. Se acaba de publicar este artículo sobre una época del tiempo del Holoceno, de la base del Holoceno, que permite deducir cambios climáticos a nivel no de milenios, sino a través de cientos de años, que permite afinar más la puntería en esas variaciones climáticas a lo largo del Cuaternario. Tenemos, por ejemplo, este otro en los que se estudia el suelo y los controles hidráulicos del acuífero, en este caso en la zona de Epicars, y que controlan la característica o la evolución geoquímica de los esclerotemas, que luego se estudian a este nivel. Tenemos otros que tratan sobre cómo el suelo y el flujo de agua que atraviesa ese suelo y ese Epicars da lugar a, en este caso, el transporte de metales traza, que luego quedan reflejados en la materia orgánica, en las gotas que fluyen dentro del endocarst. Como veis, hay todo un maratón de estudios específicos en diferentes facetas de esta unión tan grande entre el suelo y el agua y el endocarst. Yendo un poco ahora a lo de los lugares de interés geológico, hay una serie de parámetros que permiten hacer una evaluación del valor científico, didáctico o turístico de este elemento patrimonial. Algunos de ellos tienen un carácter muy objetivo, bastante bien cuantificable, otros tienen cierto matiz más subjetivo, pero básicamente el grado de conocimiento científico es uno de los aspectos clave, por supuesto la representatividad de, por ejemplo, en este caso de ese suelo en el contexto del dominio etnológico del que estamos hablando, tiene un peso enorme. Por supuesto, también el estado de conservación
o la diversidad, en este caso, por alguna característica o incluso la rareza, que también se evalúa como un aspecto realmente importante. ¿Cuál es la dificultad? Es la observación directa de estos suelos. Salvo por la observación directa por medios mecánicos, observar un suelo en superficie a veces cuesta encontrar un buen azonamiento, aparte de que luego haya que limpiarlo y mantenerlo, pero también es la condición de observación es otro aspecto, de observación que tiene una complicación a la hora de identificar estos lugares y de delimitar de un polígono esos sitios donde se puede identificar ese suelo para su protección. Además, esta metodología que se está siguiendo permite analizar la vulnerabilidad, no solo la natural, o los procesos obviamente dichos que lo forman como tal, sino de tipo antrópico. Y aquí tenemos diferentes tipos de variables, y sea por explotación, en este caso minera o hídrica, que no sería el caso, sería básicamente la hídrica, en el caso del suelo, sobre masas acuíferas, pero también, sobre todo, por el desarrollo de infraestructuras, cambios en los usos del suelo, protección física directa o indirecta, la densidad de la población, zonas recreativas, todo eso condiciona en cierta medida posibles modificaciones y posibles degradaciones del suelo. Esto lleva consigo a un parámetro final que es el riesgo de degradación, que nos permite cuantificar si es un lugar de interés geológico de tipo geológico tiene un riesgo bajo, medio o alto de ser degradado y, por lo tanto, de implementar medidas de actuación que permitan su conservación. Este es un ejemplo que es muy actual, como sabéis. El diseño de estos parques eólicos fotovoltaicos requiere el estudio, en este caso, de los suelos y del tipo de clase agronómica sobre el que se puede desarrollar, descartando aquellos que tienen clase 1 o 2 o 3, dejando la puerta abierta a otros tipos de clasificación agronómica. Pero también un suelo catalogado como de interés geológico también influye a la hora de determinar posibles actuaciones o medidas de conservación en el caso de este tipo de infraestructuras o de otros proyectos. A nivel más didáctico se están haciendo algunas experiencias, como por ejemplo la implantación de rutas divulgativas de carácter educativo, sobre todo para los centros de secundaria y bachillerato, que van dirigidas al estudio del agua subterránea y el estudio del suelo, y para ello se utilizó una ruta en la Sierra de Alar que permite estudiar el ciclo del agua de la gota desde que cae en lo alto de la montaña hasta que sale por el manantial, analizando las interfaces de suelo, roca y agua subterránea para alimentar de nuevo al río. Es decir, reproducir el ciclo del agua, prestando atención a cada una de las interfaces por la importancia que tiene. O estudios de la diversidad, biodiversidad, o estudios de educación ambiental dirigidos expresamente a trabajar cada una de estas interfaces. Son aplicaciones actuales que se están llevando a cabo en este sentido en las que yo estoy participando. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque digamos que la mejor herramienta de gestión es el conocimiento y la concienciación. Quizá este es un aspecto que es importante recalcar porque gracias a ello los futuros técnicos, técnicas de gestión de los suelos tendrán mucho más criterio para realizar una correcta gestión de los suelos y la sostenibilidad de los mismos. Y aludiendo a lo que decía Rodrigo, creo que es importante, por ejemplo, a modo de ejemplo, cuando se hace una divulgación sobre el ciclo del agua, siempre se ponen ejemplos de este estilo y es verdad que en la realidad, en los mapas geológicos, un suelo apenas tiene capacidad cartografiable por el espesor que tiene. Sin embargo, por ejemplo, en estos bloques de diagrama que se utilizan para la explicación didáctica a muchos alumnos y alumnas, aquí, por ejemplo, no aparece el suelo, la interfase suelo, y afortunadamente aparece el agua subterránea, pero creo, sinceramente, que la interfase suelo debería aparecer en este tipo de bloques de diagrama porque el suelo es un elemento imprescindible y fundamental, y todos lo sabemos, y creo que aquí habría que implementar esto en los futuros modelos didácticos que se utilizan en este sentido. Esto, por ejemplo, es otro modelo del EPICAST. Cuando se habla del CAST, se habla de los paisajes, se habla de las cuevas, de las cimas, pero no se presta atención al delegado del suelo o su distribución regular o al tipo de fisuración y fracturación que tienen estos macizos en profundidad en los que albergan diferentes suelos. Esto es un ejemplo real de un CAST, la zona EPICAST, es decir,
la zona que está por encima de la zona saturada, en la que el agua de lluvia se filtra literalmente y junto al agua se filtran o percolan también los suelos, materia orgánica, fauna, flora, etcétera, y que condiciona, como os he comentado antes, la geoquímica de ese agua que va a convertirse en agua subterránea para un esfero de mar. Esto es una aspecto importante que también se está estudiando. Este es el tipo de penetración química al que se hace alusión en este tipo de trabajos, el proceso de precipitación y, sobre todo, la importancia de esa concentración de CO2 en ese agua de lluvia que se recarga aún más con CO2 asociado al suelo debido a la descomposición de esa materia orgánica y esa acidificación de ese agua subterránea es la que permite llevar a cabo ese proceso de disolución gásica. Por lo tanto, esa tasa de CO2, tanto en la atmósfera como en el suelo, condiciona notablemente la tasa de disolución o precipitación o ambas en el macizo kárstico. Por lo tanto, el estudio de los ecosistemas kársticos lleva consigo a la vez interpretaciones paleoclimáticas que nos permiten devolver la información, digamos, en un backup de información. Por supuesto, el otro aspecto clave es destacar la importancia de los suelos y de estos macizos de cara a la contaminación. ¿Por qué? Porque estas zonas sensibles con aguas subterráneas son muy sensibles y vulnerables a la contaminación, tanto de los suelos como de las aguas subterráneas. Si os fijáis, hay algunos métodos que evalúan el riesgo de los macizos kársticos frente a la contaminación y algunos de los aspectos más importantes que hablan de ello es precisamente el tipo de suelo que se desarrolla sobre ellos, sobre todo principalmente atendiendo a su textura, y por supuesto la distancia respecto al nivel freático o las posibles variaciones del mismo de forma estacional. Son comportamientos o, digamos, factores muy condicionantes de ese tipo de contaminación. Esto es un ejemplo, por ejemplo, para que entendáis cómo el vertido superficial, en este caso de purines, lleva consigo un impacto medioambiental negativo sobre el interior de la cavidad, por la que fluyen aguas subterráneas, las cuales van a lavar esos purines y van a acabar siguiendo el flujo del ciclo del agua, van a acabar en manantial o en río. Es decir, que el conocimiento de ese tipo de procesos permite entender mucho mejor cómo hacer una correcta gestión de las posibles focos de contaminación en medios agrícolas, ganaderos, industriales, etc. Bueno, pues esto era un poco lo que quería transmitir. Y gracias a todos por Pues hay... Muchas gracias, Fran. Sí. Ponemos... Hay un par de preguntas. Hay unas preguntas. Ponemos aquí 3 sillas y nos sentamos aquí, o bueno, lo hacemos como queráis. Sí. Yo espero que se nos oiga bien. Desde ahí se oirá bien, ¿no? Sí. Sí. Vale. ¿Se dejarán? Vale, sí, me dicen que sí. Vale, hay 2 preguntas que han venido prácticamente al final. O sea, son para ti, Fran, entiendo. Una, durante tu explicación, Raimundo nos cita textualmente, dice, sería interesante saber cómo se identifica el sitio en el campo de esos suelos. ¿Con carteles? Pregunta. Era una explicación, para centrarte, me he fijado, era cuando tenías la foto, era una parcela agrícola amarilla muy extensa, con pequeños montículos. Sí, sí. Hacia esa parte de la presentación, más o menos. Sí, sí. Bueno, quizá la parte más importante para la identificación del suelo primero sea tener fuentes de información sobre el mapa de suelos gracias a Semestre de Irena y a la capa de suelos elaborada por Medio Ambiente. Con la negociación de suelos pues tenemos muchísima información, digamos, sobre los polígonos de los suelos que estamos inventariando. Esa es quizá la primera fase, de averiguar
qué tipo de suelo es, qué características tiene y cuál es su contorno. El siguiente paso es averiguar si hay un punto de observación apto para poder mostrar al público ese tipo de perfil de suelo que permite hacer las investigaciones oportunas. Y después, de cara un poco a su observación y de cara a su divulgación, pues lo más habitual o lo más frecuente es desarrollar algún tipo de panel informativo cercano a ese suelo, donde se explique de forma gráfica, amena y sencilla las características de ese suelo. No sé si he respondido a lo que preguntaba. Pero que lo vuelvan a escribir por el chat y lo preguntamos, no hay ningún problema. La segunda pregunta también era de Raimundo. ¿Cómo encaja este tema un museo de suelos? Ya al final, ya cuando estabas terminando, es cuando he hecho la pregunta, ¿no? ¿Cómo encaja todo este tema en un museo de suelos? Pues sería fantástico, ¿verdad, Rodrigo? Tener una biblioteca para un museo de todos los tipos de suelos que tenemos en Navarra sería absolutamente fantástico, porque creo que tenemos materia prima para poder enseñar la variedad de suelos que tenemos en Navarra. Y quizá mis compañeros que saben mucho más de ellos, creo que confirmarán un poco esa visión sobre los tipos de suelos que hay en Navarra. Ya no solo desde el punto de vista agrológico, sino también desde el punto de vista de la geodiversidad. Si tenéis en el chat en principio no hay más preguntas, si hacen alguna, pues estoy pendiente para poder decirlo. Si tenéis alguna pregunta por aquí. Sí, yo, por ejemplo, tanto para Rodrigo como para Daix, el tema que habéis comentado de la mejora de la materia orgánica de los suelos, que hemos entendido que favorece la retención del agua en el suelo, has comentado que en el ensayo que se hizo un manejo, ahora se podías explicar un poquito más, tampoco de manera breve, ese manejo que, porque he entendido, se hacía un manejo distinto al que se viene haciendo habitualmente, ¿no? ¿De qué consistía? Y luego, en la segunda parte de la pregunta, se ve un poco en el slide del gráfico que habéis presentado de manera resumida, que aparecían a la derecha unos índices y otros, a ver realmente cuáles consideréis más importantes y en los que realmente pensáis que se puede intervenir más en el día a día del agricultor, ya hablando desde el punto de vista productivo, porque, por ejemplo, el Real Decreto de Fertilización de Suelos que ha salido ahora aboga en esa línea, yo creo, por utilizar los abonados orgánicos siempre que sea posible frente a los abonados minerales, pero por otro lado también estamos viendo que hay que hacerlo bien y hay que llevar una gestión correcta, porque si no puede tener unas consecuencias pues, negativas. En mi estudio sí que vimos que es verdad que en Navarra sí que se aplica a la agricultura de conservación, y esto lo sabe mucho más Rodrigo que yo, pero si no me equivoco, la principal acción que se desarrolla en estas parcelas es el no laboreo. En mi parcela de estudio es la única donde se hace una gestión optimizada más general. Como bien indicado, se hacía la siembra directa, se dejan los restos sobre la parcela, se hace la rotación de cultivos y además se aplica de manera puntual esas enmiendas orgánicas. Eso en la nota. Y en la otra parcela que había de estudio era un laboreo y ahora se me parte. En cuanto a la pregunta de los resultados de Navarra, decir que las parcelas en las que se han intervenido son todas parcelas gestionadas por los agricultores, no son parcelas experimentadas. Sí. Y que en todos los casos, en este caso, la enmienda agrícola se ha hecho con fines de fertilización, o sea, ajustando las dosis a la fertilización requerida por el cultivo. En cuanto al interés, pues todo. Desde luego, a los agricultores les interesa tener disponible este tipo de abonos, y a los ganaderos que están en otro lado, pues sí les interesa poder dar un uso de este tipo a los abonos que ellos están produciendo. Los resultados que hemos enseñado han sido referentes a uno de los indicadores que estamos considerando.
en este caso, el uso de enmiendas, creo que es de todos los manejos que mejor resultado ha dado en todos los indicadores. Aunque sí que es verdad que la variabilidad espacial es general. O sea, eso, pues, repito que da pie a entender que hay una necesidad de profundizar en el estudio para entender en detalle cuáles son los procesos que se están dando en este suelo para favorecer este tipo de... Y con importancia la figura del asesor que ha surgido con el Real Decreto, así como ha surgido el asesor fitosanitario, ¿no? En este caso el Real Decreto lo que va a hacer es fomentar asesores nutricionistas. Sí. Bueno, yo quería hacer una breve anotación y es la necesidad bastante urgente de empezar a diferenciar y a caracterizar correctamente las distintas enmiendas orgánicas, porque tendemos a entender un uso agrícola. ¿Enmienda orgánica? No, ya yo creo que hay conocimiento y técnicas científicas para empezar a diferenciar y a caracterizar muy bien y sobre todo lo que hablaba Juan, es que no solamente es que enmienda orgánica, es dónde la estamos aplicando. Es que tenemos muchos suelos distintos, tenemos mucha climatología distinta y hay que ver realmente qué, dónde y cuándo se echa. Y eso ya ya tenerlo en consideración. Sí, a ver, yo desde el colegio siempre hablamos con la administración y al final lo que se interesa, lo que para nosotros desde luego como técnicos, el suelo es un medio, y es que es así, es un medio totalmente vivo y variable, y muy variable. Entonces al final, desde luego la situación ideal sería tener un mapa completo del suelo con lo que estás comentando, porque no se puede decir que todo vale para todo, ni la misma enmienda vale en un suelo de la ribera que vale en un suelo de Garrón, por ejemplo. Ni por el clima, ni por el suelo, ni por la temperatura, ni por las lluvias. Entonces, ahí yo creo que sí que hay un trabajo también muy importante para hacer, que se trata de adaptar y eso, que sigue siendo un medio vivo. Yo les decía, por ejemplo, el medio ambiente, que al final lo ideal sería que en cada parcela ahora se está trabajando, pues, por ejemplo, con el tema que existe con las zonas vulnerables por contaminación de nitratos, existe una orden foral que indica pues, que hay una limitación máxima en fertilización nitrogenada y en abonos orgánicos, ¿no? En aportes orgánicos. Pero que la idea sería, y por ahí va la administración, que haya un libro del suelo y que cada parcela se pueda identificar en cada momento qué se ha aplicado, qué cultivo ha habido, qué abonado, cuál es el abono orgánico, cuál ha sido el abonado mineral. Y a partir de ahí se podrá luego sacar datos. La clave del asesor. Sí. O sea, es poner en valor, ¿no? Pues el trabajo de gente profesional que tenga conocimiento para hacer lo que se merece en cada sitio y en cada momento. Que no sea un mero papel administrativo de cumplimentar un cuaderno porque nos obliga el artículo no sé cuánto de dar los cuantos. Es un tipo de asesorio de la disponibilidad de información. Eso. Ajustar, como dices, las posibles. Pero cobra sí mucha importancia, porque al final, hoy en día, en producción ganadera existen los veterinarios que hacen lo que les toca a su parte, lo que comenté de los fitosanitarios, pero en este mundo, en el tema del suelo, en el tema de la fertilización, pues posiblemente haga falta técnicos que identifiquen parcelas, que sean capaces de hacer analítica de suelos. Ya se ha hecho, y ha hecho trabajo, y ha hecho muchos trabajos de identificación de suelo, de recomendaciones, pero yo creo que hoy en día es todavía más importante eso. Tengo una pregunta de una persona que quiere a través de audio, a ver si consigue aceptar la invitación de audio. Raimundo, ¿nos escuchas? ¿Puedes hablar? Sí, y a mí se me escucha. Perfectamente. Sí, perfectamente. Perfecto. Muchísimas gracias y brevemente. Fenomenal, una conferencia magnífica, muy interesante. Me pregunto, y yo admiro la comunidad navarra porque trabaja muy bien y particularmente en suelos me consta que muy bien, están haciendo una cartografía de detalle excelente. Me pregunto si se está haciendo algo en lo que se viene a denominar yo no soy muy experto en el tema, la agricultura regenerativa, ¿no? Es decir, algo más que la ecología
algo más que, digamos, un cuidado superficial del suelo y de los elementos que hay alrededor del suelo, sino algo más hacia el cuidado de la propia producción de alimentos, la calidad de los alimentos y la propia regeneración del suelo desde el punto de vista de la salud del suelo. Pregunto si se está haciendo algo, lo digo porque hace mucho tiempo que no voy a Navarra, fui en el precuaternario en aquellas primeras reuniones de suelo y hace mucho tiempo que no he vuelto y me encantaría, la verdad es hecha, pero sé que como trabajan muy bien, a lo mejor están haciendo algo de eso o no, no lo sé. Creo que por el momento lo que no se dispone, que nosotros siempre hemos echado en falta, son estadísticas de cuál es la extensión en Navarra dedicada pues, a los distintos manejos que se realizan. Nosotros en el proyecto hemos evaluado, por así decirlo, 3 manejos con posibilidades para mejorar la adaptabilidad de los suelos, que es la agricultura de conservación, la rotación de cultivos y el uso de enmiendas agrícolas, o sea, el uso de enmiendas orgánicas. Tiene bastante aceptación, pero aún falta, no se dispone de una estadística real de cuál es la extensión de las prácticas en Navarra. Agricultura regenerativa, no te sé decir, Raimundo, cuál es la proporción o cuál es la... Pero seguro que hay gente trabajando sobre el tema. Nosotros a nivel de universidad no sabemos. Perfecto, perfecto. Gracias, Raimundo. Si tienes alguna pregunta más, ya que tienes el micro abierto. Bueno, pero yo preguntaría cosas de suelos, obviamente. No. Yo creo que, insisto, están muy interesantes, como otras muchas de las reuniones que habitualmente se programan desde la universidad o desde la escuela, desde el colegio de agrónomos. O sea que me parece muy interesante este tipo de reuniones. Felicito, honradamente. Y me encanta Navarra, insisto, porque sé que estáis haciendo una cartografía de detalle que me parece básica. Ya me gustaría a mí en La Mancha que hiciéramos algo parecido. No tenemos nada de eso y a mí me parece básico. A lo mejor es que tenéis una extensión más pequeña, obviamente, que nosotros los manchegos, pero me parece muy interesante. Os felicito, honradamente. Pues gracias. Pues, se agradece sobre todo eso, que gente de otras comunidades, ¿no? También que nos sigan, porque generalmente pensamos que somos la gente de aquí en Navarra y nos están siguiendo desde otras comunidades. Es una alegría, por lo menos para los que organizamos esto. El tema de enmiendas orgánicas que acabamos de comentar hace un momento, yo no sé si podéis comentar qué tipo de enmiendas orgánicas que se consideran. Porque, claro, esa palabra luego muchas cosas, muchas aplicaciones, muchas metodologías. ¿Qué tipo de enmiendas orgánicas se han realizado donde vosotros habéis hecho los estudios? Se tiene caracterizadas todas las enmiendas que se tienen caracterizadas. Son desde purines de vacuno y... A ver... Desde purines de cerdo, también hay de gallinácea y había en algún punto, sí, son lodos de depurador. Eso, también hay un caso en el que se ha considerado lodos de depurador. Lodos de depuradora, en realidad, cuando están tratados, luego cuando gestionan la biosólidos. Sí. Pero sí, en el estudio sí que se realizó una caracterización de todas las enmiendas e incluso también, como podéis ver, caracterización de todos o una agrupación, por así decirlo, de los suelos más característicos en cada una de las zonas, y no se encontró una significancia en base a diferentes suelos ni a diferente enmienda. Si no, eso pues hubiera sido muy interesante, porque si de repente hay una enmienda que presenta resultados mejores o un tipo de suelo que, por lo
porque ha respondido mejor a esta estrategia, pero en este caso no se encontró significancia en uno de los dos parámetros. Si se me permite... Sí, adelante. Si se me permite, para mí, tampoco soy experto en asunto de los purines, pero el dilema no es tanto si mejora la productividad y supone en definitiva un beneficio, sino el riesgo de los lixiviados por los nitratos. A mí eso me da muchísimo miedo. Y dada la edafodiversidad que hay en Navarra, a mí que vaya un producto de estos sobre un podzol no me preocuparía mucho. Sobre un suelo de los aluviales de la Vega, que son muy sensibles desde el punto de vista de la calidad, a mí me parecería eso. Es decir, que se necesita muchísima investigación, no en Navarra, en todas partes, sobre la adición de residuos de purines. A mí me parece uno de los temas más trascendentes. Insisto, y no soy muy experto en este tema. Perdón por haber entrado. Ningún problema, comparto tu opinión totalmente. Aún se necesita profundizar en el tema de las enmiendas orgánicas. En este caso nosotros, de todas formas, no hemos valorado la producción, hemos valorado la respuesta a distintos indicadores de vulnerabilidad, de resiliencia, que son, pues, en este caso, el que hemos planteado hoy, que es la capacidad de retención de agua disponible para las plantas, el contenido de materia orgánica y la densidad aparente, que también, pues, puede ser un indicador de compactación de los suelos. Eso está muy bien, pero si añadiera las actividades enzimáticas, que son las que definen finalmente la calidad del suelo, sería estupendo. Ya sé que pedir mucho, ¿no? Pero... Estamos haciendo... en la siguiente fase del proyecto, que es en la que estamos ahora mismo, es imposible hacer analíticas enzimáticas en 150 parcelas, pero en este caso estamos trabajando en detalle sobre lo que en el proyecto se denominan casos de éxito, que en este caso son 4 o 5 parcelas distribuidas en toda la región asociadas a los manejos que se proponen en el proyecto, de cara a estudiar en detalle con un monitoreo más frecuente cuál es la respuesta en estos indicadores y en otros. Y en este caso... Claro, es que no se puede abarcar todo. Me parece correcto esa actuación. Lo que pasa es que lo ideal es, en la medida de lo posible, por lo menos en aquellos benchmarks, los suelos más representativos, más carismáticos, pues en la medida hacer esos otros análisis. Pero entiendo que no se puede abarcar todo. No, comprensible. Gracias, comparto totalmente su opinión. Bueno, al principio no hay más preguntas. Un comentario privado, no sé si querrá que lo diga o no. La persona que lo ha hecho agradece la presentación. Estoy interesado en entrar. Me parece muy interesante las referencias. Lo he puesto por privado, lo digo por expresar como un privado. Te comentaba algo que, como nos han pedido el tema del trabajo, he indicado a través del chat el enlace a la página web, está colgado en resultados, pero sí que es cierto que habéis enviado recientemente a coordinación el de esta fase, pero todavía no está público. Entonces, para que lo quiera descargar, pues supongo que para finales de año, principios de enero, espero poder subirlo a la página web y que estéis. Lo que comenta Miguel Ángel es que está pendiente de actualizar en Internet los resultados de estos casos de éxito, que es sobre los que acabo de hablar. O sea, que a partir de mediados del año que viene, creo que ya se podrá... Sí, esperemos, por lo menos espero que para enero lo pueda subir, esté disponible en la página web, actualizar esa parte de resultados hacia un C4.1, que es la parte de trabajo de suelos. Actualmente está en la fase 2, está pendiente de subir el de la fase 3, después de que se valide, así que en breve eso. Y
Por mi parte, no hay preguntas en el chat, no hay preguntas en la sala. Lo podemos dar por finalizado esta quinta jornada. Agradecer a las personas que habéis participado como ponentes en esta edición, por supuesto a la gente que estáis aquí presentes y la gente que estáis a través de internet, que nos seguís, pues como vemos, hasta de otras comunidades, lo cual se agradece. Y si todo va bien, pues esperemos el año que viene pues intentar montar otra jornada entretenida y que podamos vernos. No sé si quieres despedir la jornada. No, simplemente desde el colegio pues agradecer a las ponencias y la asistencia de todo el mundo. Detrás de estas ponencias siempre hay un trabajo que no se ve más que una parte, pero es un trabajo muy extenso y animaros a que sigáis, porque a nosotros en el colegio nos parece que es muy importante, lo he dicho antes y creo que es verdad, que es un medio vivo, es de todos, es importantísimo conservarlo, el suelo y eso, y esperamos vernos el año que viene en unas jornadas tan buenas como estas. Gracias a todos. Gracias.